te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que promueve la reflexión, la discusión política, el intercambio de información para poder mejorar las ideas, para poder pensar nuestra sociedad. Estamos comenzando esta segunda época del programa y queremos comentarles a todos quienes nos han acompañado y nos siguen acompañando y que esperamos que lo sigan haciendo, que poner en valor el esfuerzo que nosotros hacemos tiene que ver con la posibilidad de difundirlo y que por lo tanto les pedimos y también les agradecemos la difusión que puedan hacer con sus amigos a través de redes sociales, de los contenidos que venimos produciendo semana a semana, que los pueden encontrar tanto en la página de Caras y Caretas como en la página del colectivo Más Igualdad, donde pueden encontrar ordenados el medio centenar de programas que ya llevamos sobre una enorme diversidad de temas, también próximamente en versiones de podcast para poder escucharlos. Así que les agradecemos que se vinculen con nosotros por nuestra página de masigualdad.org.uy, por el canal y por la página de Caras y Caretas y por nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. El tema que elegimos para tratar hoy es un tema que ocupa lugar en general en la agenda política y en la comunicación, pero como siempre buscamos encontrarle algún lugar desde donde hacer algún aporte, trayendo alguna visión informada sobre distintos aspectos que como siempre nunca pueden completar o agotar un tema, pero nos dejan pistas para pensar. Hoy vamos a estar hablando de drogas, pero vamos a estar hablando de drogas en relación a pobrezas y capital. Drogas, capital y pobrezas es como resolvimos llamar a este programa y para ello trajimos dos invitados y una invitada que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Gabriel Tenenbaum. Gabriel ya ha estado con nosotros, es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y es profesor adjunto del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y acaba de publicar recientemente un libro que luego vamos a comentar un poco en el transcurso del programa, Los protectores del capital, que habla sobre algunos de los asuntos centrales de los que quiere tratar este programa. También nos acompaña la doctora Virginia de los Santos. Virginia es abogada, es defensora pública de oficio, integrante de la Asociación de Defensores ADEPU, y representante por esa organización de la comisión que trabaja en el problema del aumento de la población carcelaria, en buena medida femenina, por el endurecimiento reciente de las penas vinculadas al microtráfico. Y nos acompaña también Julio Calzada, que nos ha dado una buena mano también para ordenar este tema, que es sociólogo, es exsecretario de la Junta de Drogas, es exdirector de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo y con una muy larga trayectoria de trabajo en políticas vinculadas a la droga desde la sociedad civil. En este primer bloque, como siempre, vamos a intentar arrimarnos a algún concepto. Yo elegí la frase o la idea de la guerra contra las drogas porque en realidad refiere a muchas cosas y podemos irnos desde muchas décadas atrás hasta los días de hoy, llamándole más o menos de la misma manera cosas muy distintas, pero porque creo que evoca este tipo de cosas y porque de esa guerra contra las drogas existen o existieron y van a seguir existiendo algunos grandes ganadores y muchos perdedores, de los que también vamos a hablar. Entonces, ¿cómo explicar un poco este asunto, o por lo menos algunos aspectos centrales del tema? Julio, ¿arrancás? Bueno, por edad. Por edad. Por edad, qué sé yo. Bueno, ¿qué podemos decir? Que entre siglos, entre el siglo XVIII y el siglo XXI, pasamos de las guerras por las drogas a la guerra contra las drogas. Las guerras por las drogas marcaron el siglo XVIII, el siglo XIX. Fueron las guerras entre China e Inglaterra, con el Estado inglés, el Imperio inglés, como el gran productor de drogas de esa época. Con el fin de las guerras por las drogas, en 1908, 1909,
1912, en lo que es el Protocolo de Shanghái y la Conferencia de La Haya, se empieza un proceso de prohibición de las drogas, de regulación mediante la punición, que llega hasta 1960, cuando se hace la Convención Única de Estupefacientes, y 10 años después, Richard Nixon, ante la debacle en Vietnam, le declara la guerra a las drogas como una guerra para la seguridad nacional de Estados Unidos. Si lo pensamos así, es una pestaña en la historia de la humanidad, esta forma de ver a las drogas, ¿no? Solamente pensar que hasta fines del siglo XIX, el 90% de los usos de drogas eran usos religiosos o culturales, ¿no? Y los usos recreativos estaban vinculados a la corte, a los sectores más, ¿no? El siglo XX eso cambia y nos aparece que tenemos el 90% de los usos recreativos y solamente una muy minoritaria proporción de usos culturales y religiosos de las drogas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado significativamente? Es que las sociedades del siglo XVIII, del siglo XIX, no eran sociedades de mercado como las conocemos ahora. Las drogas no eran necesariamente una mercancía, ¿no? Las drogas devinieron en este largo proceso en mercancía, y aquí aparece este fenómeno de que pierden o dejan de lado su valor de uso religioso, sagrado en muchos casos, y pasan a tener un valor comercial. Esto va emparentado con otro fenómeno que es muy interesante, que es el ascenso del puritanismo norteamericano, con Anslinger, en los años 20, en los años 30, que marca la prohibición del alcohol. Entonces, el fenómeno de las drogas, desde el punto de vista académico, digamos, es apasionante porque uno puede tener infinitas miradas sobre la cuestión de las drogas, si la mira desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista social. Sin tener en cuenta esto, es imposible tener un enfoque centrado en lo que pasa hoy. ¿Por qué existe hoy el tráfico ilegal de drogas? ¿Por qué existe hoy un 3% del PBI, se calcula a nivel mundial, vinculado a este fenómeno? Y porque vivimos en un tipo de sociedad en el cual las drogas son una mercancía como puede ser el tabaco, como puede ser el alcohol o como puede ser la Coca-Cola. Sin tener esta amplitud de criterio, es difícil entrar después a hacer arreglos en las políticas. Entonces, está muy ligado a la caída del imperio inglés como imperio hegemónico en el mundo y a la emergencia de un nuevo imperio, que es el imperio norteamericano, con una concepción diferente. Incluso hay antropólogos, por ejemplo, en Estados Unidos, que estudian las prohibiciones de las drogas en Estados Unidos como un fenómeno de tipo racial, ¿no? La prohibición del opio con la invasión china y lo que fue el viaje hacia el este, ¿no? Eso se da en el siglo XIX, ¿no? La prohibición del alcohol con el tema de los irlandeses, ¿no? Y focalizar en esa población un control social de eso, y la prohibición de cannabis, fundamentalmente, posteriormente al logro de las libertades civiles en Estados Unidos como forma de control de la población afroamericana y afrolatina. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de estas cosas y hacemos, ponemos el gran angular, ¿no? Tenemos que salir de las cuestiones chiquitas y ver estos aspectos más macro para entender que las cosas nunca fueron así y que las cosas que están pasando hoy, como esto que hablábamos, ¿no? El caso del encarcelamiento, de la prisionización tremenda de las mujeres en estos últimos 2 años, se debe a las políticas que llevamos adelante y no son producto de mágico, ¿no? No son producto de cosas sobrehumanas, son
producto de políticas y de forma de pensar, de hacer, de sentir, de vivir que tienen las sociedades contemporáneas. Yo creo que para analizar esto, hoy es imposible analizar lo que pasa en una boca de drogas, o lo que llamamos boca de drogas, todo ese fenómeno sin analizar o estudiar lo que Gabriel ha publicado de manera brillante, que es estos últimos 40 años de las formas que el capital toma para poder hacer efectiva, realizar ese dinero que sale en efectivo, ¿no?, de cada esquina, de cada barrio de Montevideo. Muy bien, creo que fue un panorama a alta velocidad, desde la modernidad hasta hoy, y llevándonos a integrar esta idea como una parte de la problemática del capitalismo, y creo que desemboca, como que te ha levantado un centro para todo ese estudio que venís haciendo vos, que de una manera u otra también puede verse como un análisis del capitalismo en uno de sus rincones. Claro. Primero, comparto totalmente la exposición de Julio, digamos, rápidamente, evidentemente, porque hablamos de siglos, de siglos para entender el fenómeno que hoy tenemos, por ejemplo, en un barrio cuando muere un adolescente en el marco de un ajuste de cuentas. Esa muerte, la sangre que ocurre en ese barrio, se explica por todo un recorrido sociohistórico estructural que tiene que ver con la evolución del modo de producción en la sociedad. Entonces, rápidamente, Julio, para decir algunas cosas, o sea, por ejemplo, el opio fue globalizado gracias a la Compañía Británica del Oriente, Julio lo decía. Tenía una deuda descomunal el imperio con China, porque le compraba té, porque le compraba artesanías, en fin, que las tenía que pagar de alguna forma, y los obligaba a los chinos a consumir el opio que tenían en la India, también, que también era británico, ¿no? Tiene que ver con el colonialismo, fíjate. Cuando los chinos quisieron regular, prohibir, si se quiere, el consumo, la importación de opio, comenzaron dos guerras, las dos guerras del opio, que Julio nos hablaba a mediados de 1850. ¿No? Un poquito antes una, un poquito después. Pero eso tiene que ver con la crisis de los opioides que hoy vive, por ejemplo, Estados Unidos. Tiene que ver con la migración, con el racismo que hablaba Julio hacia los Estados Unidos y después hacia México. Uno que encuentra de los historiadores de las drogas, se encuentra reportes en los diarios o discursos políticos de la época de finales de 1800, encuentra racismo, encuentra, de hecho hubo leyes tanto en Estados Unidos como en México que prohibieron el ingreso de migración china por un buen periodo de tiempo, por estas cosas. Entonces, todo esto tiene que ver justamente con transformar de alguna manera una planta natural o varias plantas naturales, con el cannabis, el opio, la hoja de coca, en una mercancía. Que también en este relato entran las grandes farmacéuticas, por supuesto, entran la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque necesitaban de alguna manera del opio para poder seguir adelante los soldados, en fin, entran un montón de factores que muchas veces tienen que ver con cosas que trascienden todo esto y a muchas veces a los gobiernos en sí. Entonces, ¿cómo deconstruir o mitigar el mercado de las drogas ilegales frente a un panorama que es sociohistórico y estructural y que tiene que ver justamente con uno de los nodos más importantes, un hueso duro de roer del régimen capitalista? Estamos ante algo que trasciende el ministerialismo, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Una política pública criminal para mitigar las drogas ilegales solamente por el Ministerio del Interior es ignorar todo esto del que estamos hablando, porque hay cuestiones culturales, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones que tienen que ver con cómo funciona la dinámica del mercado de las farmacéuticas, por poner algunos ejemplos, ¿no? Tiene que ver con el colonialismo. El cannabis en América Latina llega por los españoles. El opio llega, podemos decir, digamos, acá hay algunas discusiones, pero después llega con la migración china a México, digamos. Antes a Estados Unidos, los sacan a Estados Unidos, van a México, le dejan tener sus clubes de opio para la recreación, ayudan a la construcción del ferrocarril en el norte de México, en fin.
tiene que ver con todos estos macroprocesos, ¿no? Y tiene que ver entonces con el capital. El libro solamente El Protector del Capital aborda unas décadas de algo que es muchísimo más grande y que trasciende al Uruguay. Bien, y todo esto tan histórico, tan complejo y tan global tiene consecuencias concretas, muy concretas, ¿no? Sí, las vemos a diario, y en la Defensoría Pública es donde justamente estamos en el turno día a día y vemos los efectos de las distintas políticas y cómo van marcando lo que sucede en la sociedad. Como lo relataban recién, o sea, son construcciones, los delitos o construcciones sociales que de repente se plasman en un papel y se dice qué es lo que está prohibido y por qué. ¿Por qué? Porque hay un principio que es que el derecho penal debe proteger todo aquello que daña a otra persona. Porque tenemos un artículo 10 de la Constitución que establece las garantías, el principio de la libertad, que todo aquello que no produce ese daño no tiene por qué regularse ni estar prohibido. Entonces ahí es donde vemos los cambios de legislación, y nos pasó en la Defensoría Pública en el 2020, de un día para el otro pasamos a trabajar en los casos con un aumento de la pena mínima a 4 años. Casos que antes las personas quedaban en libertad. Y el tema que tenemos de la legislación de drogas en nuestro país es muy complejo. Tenemos varias leyes, varios decretos que regulan, que para nosotros que estamos en el derecho son difíciles de entender y muy difíciles de saber por qué está prohibida cierta cosa y por qué no, y por qué ciertas cosas llevan cierta cantidad de años y otros no. Entonces, ¿cómo le exigimos a la sociedad que no está informada, que no está educada, que también entienda que la conducta que están haciendo va a llevar inmediatamente y automáticamente una pena de prisión de 4 años de un día para el otro? Entonces yo siempre hago un paralelismo con la pandemia, lo que vivimos con el COVID, cómo se educó a la población para decir, bueno, no le estornudes en la cara al otro, no le tosas en la cara al otro porque lo daña. ¿Por qué? O sea, te vas a guardar tu resfrío y no, pero intenta hacer que no dañar al otro. Pero no automáticamente pusimos prisión a todo aquel que ponga en peligro a alguien con un estornudo. Y bueno, y lo que tenemos ahora con la ley es una gran discusión y es un gran problema de funcionamiento, porque ¿hasta dónde puede el derecho imponer una pena de prisión cuando la conducta no daña a otro? Y cuando la conducta no pone en peligro lo que llamamos en derecho, que es el bien jurídico, que viene a proteger, que en estos delitos es la salud pública, no es la salud individual. Entonces se nos plantean toda una serie de problemas prácticos con los cambios de ley que nos rompen la cabeza. Ahora, en este caso, aparte en particular, parecería ser bastante peor el remedio que la enfermedad. Es que no lo entendemos por qué lleva 3 años de algo tan evidente, tan claro, y que lo venimos gritando por todos lados, lo venimos diciendo, lo venimos escribiendo, lo venimos sintiendo, viviendo, no lo hacemos por una ideología ni porque decimos tenemos un ideal, sino simplemente por la realidad. La realidad está a la vista de todos y está ahora en boca de todos, que en realidad lo pusimos en evidencia con el primer caso que tuvimos y se nos planteaba una contradicción gigante entre lo que la ley, creo yo, intentaba proteger y lo que la ley terminó abarcando. Estamos hablando, para dejarlo en claro, de la condena, ¿verdad?, a 4 años de prisión de una mujer por ingresar una pequeña cantidad de gramos de una droga legal, además, en Uruguay, a la cárcel, ¿no? Sí, tenemos una gran contradicción que es esa. En 2020 se aprobó una ley, la 19.889, que contiene varios temas, todos mezclados. Dentro de ellos tenemos el artículo 74 de la LUC, de la 19.889, que eleva una pena que antes estaba en un decreto de ley de 1974, que es 4 años mínimo. 4 años mínimo para una conducta que se da por una relación de ecosistema, además de lugar. Entonces estamos elevando una conducta a 4 años mínimo porque circunstancialmente está en un lugar que está expuesto, o sea, que abarca mucha gente. Entonces,
está en el numeral quinto, se abarca cárceles, hospitales, escuelas, clubes deportivos, espectáculos públicos. La intención de 1974 era proteger a aquellas personas, o sea, que no se difundiera, que había que ellos saben mucho más que yo de esto, había una mentalidad previsionista, una mentalidad paternalista, de control. Entonces, ahora, en el 2020, y ahora estamos en 2023, tenemos esa parte de una ley resucitada de 1974, que al mismo tiempo estamos haciendo ferias de Expo Cannabis y promocionando turismo canábico y promocionando la industria Entonces, me parece que hay una contradicción gigante en la ley uruguaya que abarca distintos tipos de personas y tiende a estigmatizar muchísimo a aquellos a quienes capta y a quienes no. Entonces, lo que vimos en la Defensoría Pública, que son los casos que nos llegan a nosotros, es que están siendo captadas mujeres con cantidades mínimas. No son ni operadores, ni personas que vienen con el bolso, la mochila, los que llegan a la Defensoría Pública. Quiero hacer la aclaración. Pero sí son las mujeres vulnerables, jefas de hogar con muchos hijos, en situación de vulnerabilidad, en situación de violencia doméstica, de situación de falta de acceso a los programas, a poder ir a denunciar estas violencias, faltas de herramientas sociales para que ellas puedan ir y buscar alternativas. No tienen las alternativas. Entonces, muchas veces esa droga es pedida porque se nos critica de que, bueno, ¿es para mujeres? No, no es para mujeres que nosotros estamos haciendo este movimiento. Sí, este movimiento de cambio de la ley, pero no porque sí, es porque realmente las que son captadas son las mujeres, porque tenemos una población carcelaria masculina de 15.000 personas, que son hombres en las cárceles principales que tenemos del país, y son ellas las que llevan estas pequeñas cantidades de drogas. Entonces, no es por ahí que entra la droga a la cárcel. También se nos dice que al querer cambiar esto, se fomenta que ingrese la droga a la cárcel. No. O sea, hay muchas puntas de este problema. Hay muchas puntas, como veíamos recién. Sí. Todas estas cosas se inscriben en muchas complejidades. Estamos repasados de tiempo. ¿Lo esperamos para la próxima? ¿Sí? Bueno, en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de drogas, capital y pobrezas. Hicimos un enorme, pero muy rápido recorrido por la historia y por algunos conceptos necesarios para entender estas cosas, e incluso llegamos a abordar parte de lo que veníamos a tratar en este segundo bloque, que tiene que ver un poco con los conceptos de legalidad e ilegalidad y sus consecuencias. En general, cuando nos referimos a este tema y a cómo es tratado públicamente, ¿no? Estamos en general con noticias sobre relacionadas al consumo, relacionadas al microtráfico, relacionadas a la detención, al cierre de bocas y de vez en cuando alguna incautación de narcotráfico, como quien dice, pero pocas veces hablamos de esto, de qué significa la legalidad y la ilegalidad en este caso, y bueno, Virginia nos venía trayendo un poco el resultado, ¿no?, de lo que vino en la Ley de Urgente Consideración como receta para supuestamente atacar un problema que tampoco está bien definido de cuál es, ¿no?, y que ha traído una consecuencia enorme, que es el aumento desmedido de una pena para, por ejemplo, el ingreso a la cárcel de marihuana, que es una droga legal y que de la cual han sido protagonistas muchas mujeres que por su situación social han terminado ocupando ese lugar, ¿no?, de traspaso, de abastecimiento, ¿no?, y que está lejos de poderse justificar que sea lo que abastece realmente el consumo de drogas adentro de las cárceles, y que están recibiendo penas, ¿no?, que están desarmando familias y produciendo daños sociales enormes sin la mayor reflexión. Hoy por hoy, por suerte, existe distintas iniciativas, algunos colectivos y algunas señales del sistema político de que se pretende hacer algo, pero ya van 3 años de esto y nada ha pasado.
Gabriel quería hacer alguna puntualización al respecto. Sí, no, me parecía importante como hacer énfasis en que esta ley tiene cara de mujer, por una sencilla razón, porque quienes brindan cuidados en el marco de la división tradicional del sexual del trabajo son las mujeres. Ir a visitar una cárcel es un trabajo de cuidado, de llevar un alimento, por ejemplo, de llevar un regalo de algún hijo, es una actividad, una tarea de cuidado. Entonces, evidentemente esas tareas de cuidado las realizan las mujeres. Por eso es que muchas mujeres están involucradas en esto. Por eso tiene cara de mujer, pero también tiene cara de mujer el hecho de que a veces se haga una puesta de escena de una boca de drogas ilegales, lo que es una casa de una mujer que tiene varios hijos a los que cuidar. Ella está realizando una suerte de doble tarea de trabajo, productiva y reproductiva, porque al mismo tiempo que cuida, puede, por ejemplo, revender unos gramos de droga. No puede salir de la casa, hace las dos cosas en la casa. Y a veces a eso se le llama una boca de venta de drogas ilegales. Y lo que tenemos de fondo es un tema más importante, es más estructural, económico, pero también de género. No es la persona, digamos, que pensamos en películas o en series, que trafica, que hace trasiego, que... No estamos en eso. O lo mismo podemos hablar de quienes receptan, por ejemplo. Cuidan un arma porque si no la cuidan puede tener problemas en el barrio. Entonces tenemos un montón de fenómenos, de microfenómenos que se dan en los barrios que terminan involucrando a las personas en el mercado de las drogas ilegales de forma tal de que no pueden salir de ese laberinto de alguna manera, porque tampoco hay otras alternativas para eso. Pero ahora que te metiste en las películas y en las cosas Sí. legales e ilegales, yo creo que con el libro que vos hiciste se podrían hacer varias películas, y me parece un poco interesante que desarrolles esta idea de lo legal, lo ilegal y toda esta idea en el medio, ¿no? Bueno, a ver, esto es un punto de partida. Un punto de partida es, el Estado administra normas a determinados tipos de población, ¿no? Algunas normas son penales, o sea, podemos decir rápidamente, administra bienes jurídicos negativos, ¿no? Porque los castiga, tiene su duración, ahí el tema de la duración de las penas también es interesante para referirme a lo que quiero decir ahora en un ratito. Y en esta administración de castigos o de bienes jurídicos, el Estado lo que hace, digamos, es como reaccionar a determinados comportamientos. Hay determinados comportamientos que no se pueden tolerar y otros que sí se pueden tolerar. Hay comportamientos que mejor hacer la vista hacia un lado, ¿no? Y que ocurran. En esta administración, entonces, de la reacción del Estado, que crea normas, que castiga, que tiene duración de los castigos diferencial, lo que tenemos es la protección de determinados intereses y, de alguna manera, el control, la vigilancia de lo que resulta amenazante. Entonces, en el marco del tráfico de las drogas ilegales o los mercados ilícitos, puntualmente de las drogas ilegales, hay que entender que este es un fenómeno que es como una gran división del trabajo, que no solo está, digamos, integrado por personas que hacen las veces de sicario o comercializan al por menor o distribuidores al por menor, ¿no? Hay distribuidores al por mayor, hay transportistas, ¿no? Hay colusión de funcionarios públicos, ya sea en la aduana, o ya sea de inmigración, o puede ser mismo político. Digo, en otros países eso Hacen está pasaporte. plagado. Claro. Son parte también de los viajes que hay que cobrar y a veces las grandes organizaciones de alguna calculan en su presupuesto todas las... Los sobornos. Exactamente. Los costos de Aunque parezca transacción. mentira, las grandes organizaciones lo hacen. No estamos hablando de las uruguayas que tienen otra estructura. Pero en toda esta cadena están quienes lavan el dinero. Porque esto es un negocio. Y el dinero se busca usar. No puede usarse continuamente, sistemáticamente, digamos, en el mercado informal. Si quieren comprar una casa, quieren comprar un auto, por ejemplo, el ministro del Interior lo llevan, ¿no? En una camioneta Audi, no me acuerdo ahora el modelo, pero que nueva, 2022, vale $100.000. Y esa camioneta se la decomisaron a un traficante de drogas uruguayo. ¿Y cómo compró esa camioneta? ¿No? Mismo es interesante las discusiones que hay sobre
los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, porque las automotoras no son sujetos obligados. Uno puede ir a comprar una camioneta por menos de $100.000, porque aparte con la LUC la puede comprar en efectivo. Hasta casi $140.000 hoy en día puedes comprar en efectivo un bien. Entonces, y no pasa ni por un escribano, aparte capaz que ni se mete ningún protector de capital todavía, en este caso. Pero entonces, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que ese dinero, esa renta criminal, se busca usar, se quiere utilizar. Ese es el fin último. Nadie hace plata para no usarla. Exactamente. Y no la guardan en el colchón. Tampoco se puede guardar sino más en cualquier lado porque No, es demasiada plata. pero se busca legitimar. Cuando se legitima el dinero sucio, ingresa en el circuito formal, financiero, bancario. Y ahí podés pasar a usarla. Y ahí podés pasar a usar. O sea, vos tenés un montón de plata, precisás que haga algún proceso integrado a la sociedad para por lo menos una buena parte de esa plata poder gastártela. Exacto. Si no la generaste, pero alguien tiene que ocuparse de ese trabajo. Hay una estrategia de ocultación de la fuente original del dinero. Es dinero sucio, en una actividad delictiva. Pero todos Entonces, ahí voy yo con esto de la legalidad y ilegalidad que me parece interesantísimo, ¿no? Porque uno siempre habla de las drogas, el sicario, lo otro, pero acá hay un montón de actividades que se desarrollan y que desarrollan un conjunto de, muchas veces, de profesionales universitarios y de estudios glamurosos, que en realidad lo que hacen es hacer posible de que esa plata se use. ¿sí? A veces actúan en la ilegalidad conscientemente, otras veces no lo hacen conscientemente, porque también el que pone el dinero muchas veces busca ocultar de dónde viene ese dinero. Pero también está, el Uruguay lo tuvo por muchos años, obviamente que durante el progresismo se fortaleció las capacidades de detección del lavado de dinero, pero por muchos años, sobre todo pienso en la década de los 90, habían estructuras que permitían el lavado de dinero, la legitimación de la renta criminal de forma legal. Estructuras legales, ¿tá? O sea, nadie estaba violando la ley ahí, nadie iba a ir ni un minuto preso, mucho menos 4 años, y estaban habilitando a que enormes cantidades de dinero se blanquearan. Exactamente. El lavado es tanta, pero puede ser desvío de fondos públicos, ¿no? Como hay casos en Argentina, de Eduardo Macri, no tiene nada que ver, me parece, con el Macri presidente, sino en Entre Ríos. O sea, hay casos también de otro tipo de delito de cuello blanco que usaban las estructuras, los instrumentos financieros uruguayos para esto. Y esto el Uruguay lo pensó como tal. No es que, digamos, nos equivocamos. No se le escapó a nadie. No se le escapó. Hay un montón de instrumentos que tienen que ver muchos de ellos con el secretismo, el secreto bancario, el secreto tributario, el secreto profesional. Otros tienen que ver con generar una estructura de banca offshore. Por ejemplo, hasta hoy en día el Uruguay tiene lo que se llama instituciones financieras externas que funcionan como banca offshore. Hasta hoy en día. Se han usado poco, pero por ejemplo la usó la banca de Andorra, que apareció todo en el escándalo, Betingo Sanguinetti y otros más. Entonces, el Uruguay, lo que hace el libro, una parte del libro es demostrar cómo se fue construyendo esta estructura financiera de ser un país, digamos, apetecible para el capital internacional. Por necesidades propias del país, porque un país chico, sin grandes recursos energéticos, o sea, sin riquezas propias, necesita que ingrese capital. Con el capital solo que tenemos acá no hacemos nada en sí. Necesitamos que ingrese capital de afuera, es una necesidad del país. El tema es en qué modelo utilizás para recibir esa capital, ¿no? Bueno, en dictadura, y posteriormente se siguió desarrollando en los siguientes gobiernos. En el Frente Amplio yo creo que durante el progresismo se pusieron algunos límites, pero muchas cosas quedaron, ¿no? Tampoco que hubo una transformación. Persiste el modelo de país, de ser un país flexible al capital internacional. Y que se han permitido ciertas cosas, y hay cosas que ni sabemos, no sabemos la financiación de los partidos políticos, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, no tenemos la menor idea de qué pasa ahí, hay muchas cosas que ni sabemos. Porque hay cosas que no están legisladas, y por ahí no están legisladas. Julio. Sí, yo creo que, y que tiene que ver con el tema, lo que dice Gabriel, se construyó durante muchos años una institucionalidad que tiene un reflejo en Uruguay, pero es una institucionalidad mundial, ¿no? Saviano decía en un libro de 2010, 2011, ¿no? 5.0 de cómo la cocaína gobierna el mundo,
que si ustedes tenían $1000 en el 2008, cuando sale el iPhone y lo invierten en Apple, al terminar el año iban a tener $17.000, ¿no? Pero que si tenían $1000 y los invertían en cocaína, al terminar el año iba a tener $280.000. Entonces, acá hay el gran tema, es qué pasa con eso que hay ahí, con esa ganancia exponencial. Entonces, por eso las políticas que eventualmente se hagan, si quieren ser políticas realistas, si se quiere salir un poco en la óptica que lo está planteando Petro ahora en Colombia, lo han planteado otros, es decir, bueno, la idea de paz total es una idea de que hay que pactar, incluso hasta con los paramilitares en Colombia, para transformar esos mercados ilegales en mercados legales, ¿no? Porque es gran parte del PBI de muchos países, ¿no? En Colombia, aparte del tema de la producción de cocaína, está el tema de la minería aurífera, la microminería aurífera ilegal y todo el tema de la tierra. Pero entonces, lo que se ha creado durante todo el siglo XX es toda una institucionalidad para hacer posible esto, sobre la base de transformar a ciertas sustancias, nos lo decía bien Gabriel, la amapola, la coca, la hoja de coca, el cannabis, en una mercancía y apropiarse de las diferencias económicas que esas mercancías dan. Y ahí es donde se aplican dos tablas totalmente diferentes, ¿no? Para los protectores del capital es una tabla muy flexible, no hay prácticamente, en los últimos años no ha habido procesamientos de personas vinculadas a la protección del capital ilegal, ¿no? Y por otro lado, una tabla muy dura, ¿no? Con los más débiles que no se apropian globalmente de capital, sino que en realidad están jugando, en el mejor de los casos, forma parte de la subsistencia. Y de una manera perversa, porque estas personas, ¿no? Que son procesadas en el 90% de los casos, tú me corregirás, pero porque yo no estoy tan cerca ahora del tema, pero las mujeres que han sido procesadas en los últimos años, con 4 años por ingresar marihuana a la cárcel, ¿no? Están hablando de que pueden haber accedido legalmente a esa marihuana porque son autocultivadoras, porque son miembros de un club, o porque van y la compran en una farmacia y se la van a llevar a su pareja o a quien sea. En este sistema carcelario perverso que tenemos en el Uruguay, ¿no? Con 15.000 presos, como decía ella, que donde se dan muchas presiones, muchos hostigamientos de personas que son obligadas a participar de esto. Entonces, lo que el Estado no puede resolver, porque no logra mejorar el sistema carcelario, lo que el Estado no puede hacer, que un preso presione a otro, intimide a otro con su familia, con sus hijos, porque esta gente tiene conocidos afuera, ¿no? Todo este sistema que ya sabemos, ¿no? Lo que no puede arreglar eso, lo que hace es apretar en el lugar más débil, ¿no? Y ha llevado a esta explosión, ¿no? De un crecimiento, creo, de cerca del 700%, de la prisionalización de las mujeres a partir de la aplicación de esta ley que todos dijeron, ¿no? Porque lo dijo la Facultad de Derecho, lo dijeron los diferentes colegios profesionales que trabajan el tema. Esto es un disparate, lo que va a producir es una crisis humanitaria y lo que está produciendo efectivamente es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria producida no por las drogas, sino por la forma en que tratamos a las drogas, ¿no? No es una crisis humanitaria producida porque se ingrese, porque una persona necesite consumir marihuana en la cárcel, ¿no? O busque consumir marihuana en la cárcel, sino que está producida por la forma desigual en que tratamos a la marihuana, según sea dónde y quién la consume, como es lo que bien decía lo ella decía del lugar. ella perfectamente. Se nos fue el tiempo del segundo bloque, así que arrancamos el tercero contigo.
porque no la dejamos hablar. Esto está muy denso, intenso. Así que en un minuto seguimos en el tercer bloque de Último Bondi. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi, estamos hablando de drogas, pobrezas y capital, y habíamos dejado a Virginia sin hablar en el bloque anterior. Estábamos viendo un poco los ribetes de la legalidad, ¿no? Como ese espacio ambiguo que en algunos momentos incluso hasta promueve desde la legalidad, ¿no? La viabilidad de negocios multimillonarios vinculados al narcotráfico, mientras de otro lado desde la ilegalidad encarcela personas en circunstancias ridículas para el estado de desarrollo del conocimiento, para el estado de desarrollo de la propia legislación, de lo que sucede incluso afuera de una cárcel, como es esta situación de la marihuana. Y ya voy a enganchar, antes de dar la palabra a Virginia, con lo que tiene que ver con este tercer bloque, que es pensar a futuro, ¿no? ¿Qué reflexiones desde la vida, de la práctica de la vida que han tenido ustedes de distintas profesiones y lugares y rincones de la sociedad y sus distintas experiencias de trabajo? ¿Qué ideas para pensar, ¿no? Podemos bajar en esto, ¿no? Yo me adelanto a pensar sobre esto de la legalidad y la legalidad porque me da la impresión de que del lado de una correcta regulación o una revisión de la legalidad tendría que haber un montón de esperanzas en un montón de cosas, pero puede haber otro montón de ideas. Y de paso, ya que vamos, también qué ha visto el mundo en estas cosas y qué se puede esperar de estas políticas represivas, ¿no? O sea, si se puede seguir pensando de que el problema de las drogas pasa por el cierre de la cantidad de boca de pasta base que se cierren, o hay que ir por otro lado. Virginia. Bueno, yo estaba escuchando atentamente a ambos y asintiendo con mi cabeza cada vez que decían algo que realmente compartía. El tema es riquísimo, la pregunta que hiciste recién también es muy, muy vasta y se me ocurren 10.000 cosas. Lo que yo siempre digo es, ¿por qué no se consulta a la gente que sabe? ¿Por qué no nos sentamos todos a hablar y repensar este sistema que es evidente que está dando más problemas que beneficios? O sea, lo que yo veo es que no hay un estudio de costo-beneficio cuando se elaboran leyes, cuando se elaboran programas. ¿Quién tendría que estar en la mesa para conversar esas cosas? Los que saben. Pero los que saben, creo que, o sea, siempre que escucho a gente hablar que sabe, como me pasa ahora en esta mesa, siento con la cabeza, son ideas clarísimas, son ideas que se vienen repitiendo. Lo escuché al doctor Daniel Radío también infinidad de veces. Hay tanto material, tanta gente que sabe, experiencias de otros lados, como dijiste. Uruguay creo que es aún citado como ejemplo. Desde 2013 tenemos esta legislación sobre la marihuana y es visto como ejemplo, me pasa en las redes, que lo toman como ejemplo de que justamente no está pasando lo que sí pasa en la realidad desde 2020, que es que no se va tras el consumidor, que no se va tras el eslabón más débil de la cadena, que no se persigue a la persona que consume por el simple hecho de consumir, porque estamos proyectando que capaz que si consume pasta base, porque es la droga de las personas pobres, como se hizo que se le aumentó la pena solo por consumir pasta base, esa persona va a salir a robar para satisfacer su adicción. O sea, siempre se está legislando en función de lo que se piensa que la persona vulnerable va a hacer para satisfacer su adicción, en lugar de ponerse a ver qué programas son necesarios en la sociedad, como dijo Julio recién. O sea, ¿qué se está haciendo en las cárceles? ¿Por qué está ingresando droga a la cárcel? Es una necesidad del ser humano. O sea, es algo que no, la gente que captamos, como le dijeron los dos, estamos hablando de este tema de los capitales, la gente que capta el sistema, y la Defensoría Pública tiene el 90-95% de la población, no hay nadie con capital. No hay nadie con capital. O sea, una mujer me dijo, si yo no pago la pieza donde vivo, o sea, voy a la calle. No vemos la gente con capital, que es la que es captada cuando se hacen estas leyes. Entonces, así como se hacen, como yo digo, se hacen con urgencia, se deben arreglar con urgencia. Porque
la falta de estudio, la falta de análisis de esos 4 años, lo que lleva de pérdida para una familia, para esos niños no se recuperan más. Porque como mucho, un solo niño ingresa a la cárcel con esa mamá. Que esa mamá es la jefa de familia, que el papá a veces está en la cárcel, otras veces no está presente tampoco. Entonces, no hay un estudio de qué es lo que está pasando en la sociedad para ver qué programas se necesitan, qué tipo de herramientas se necesitan. Pero sí se legisla para prohibir y para captar gente, y gente que cae. Y me pasó lo mismo con esta también modificación que hubo con la misma legislación, es la venta, como decían, la venta en domicilio. La gente que cae en defensoría, que es la que vende en domicilio, son los adictos. Son los adictos que le llaman comúnmente perros. ¿Por qué? Porque tienen que solventar esa adicción, pero no es la gente que se está enriqueciendo. Entonces, al momento de llenar nuestras cárceles, creo que ellos saben más que yo de esto, pero no es un fenómeno de Uruguay, quiénes son los que llenan las cárceles. Entonces, ¿por qué no tomamos ejemplos de otros lados donde está funcionando? En Estados Unidos creo que también Biden había dicho el año pasado que no iban a haber más condenas solo por marihuana. Lo mismo pasó con el crack. Se aumentó la pena para aquellos que fueran adictos al crack, era la droga de los pobres, y se dijo, bueno, hay una desigualdad que se da, como lo dijeron, en términos de razas y de diferencias de estratos sociales en la sociedad de Estados Unidos. Bueno, acá tenemos también con la pasta base, tenemos un mínimo de 3 años. Entonces, cuando llenamos las cárceles, tenemos que ver qué es lo que sucede y ver, como dijeron, qué es lo que está pasando. ¿Qué estamos ganando con llenar cárceles con toda la gente en edad productiva? ¿Hacia dónde vamos? O sea, somos una sociedad que necesita ver los jóvenes, darles algo para ser productivo, y bueno, y si son captados por el negocio del narco, ¿por qué? O sea, le vas a ofrecer a esa persona, bueno, trabajen un mes entero, cobren un solo día al mes. ¿Qué es atractivo para las sociedades modernas hoy en día? En Estados Unidos creo que te pagan una vez cada 15 días, una vez semanalmente, pero aquí se sigue con un sistema de, bueno, te pago una vez al mes, pagas todas tus deudas, todos tus gastos, y bueno, yo creo que el sistema de drogas está captando gente y hay que ver por qué. Sí, yo creo que vamos en sentido contrario, decididamente, ¿no? Si analizamos el fenómeno a nivel longitudinal, vemos que en la medida en que se comenzaron a aplicar penas, es decir, en la medida en que se punitivizó todo lo que es la cadena de producción y comercialización de drogas, el precio de las drogas aumentó. Entonces, y al aumentar el precio de las drogas, hay algunos actores que tienen más ganancias todavía, ¿no? Estos $1.000 en el puerto de Buenaventura, en Colombia, $500 en la selva en aquellos años, ¿no? A $280.000 en Chicago, 1 kilo de cocaína pura. Bueno, ¿quién se apropia de eso? Se apropia una cadena larga, ¿no? Van a aduaneros, que se les pone dinero para que dejen pasar, van a funcionarios policiales, esto corrompe. En Colombia pasó, ¿no? La corrupción de las Fuerzas Armadas, ¿no? En México pasó, hay películas, ¿no? Que ejemplifican casos comprobados y comprocesados en estos temas. En la medida que aumentemos la pena, aumentamos la dificultad de acceso, y a medida que aumentamos la dificultad de acceso, aumentamos el precio que eso tiene en el mercado. Porque el mercado, si las drogas no tuvieran la cantidad de restricciones que tienen en el comercio internacional y en los comercios locales, seguramente serían más baratas. Esto no debería serlo, ¿no? Pero se puede demostrar que no es así, pero puede parecer contrafáctico, pero es perfectamente... lo podríamos hacer, por ejemplo, con estudiando la legalización, la regulación de la marihuana, donde los mercados no explotaron, ¿no? Fue una regulación pensada con perspectiva de desmercantilización,
porque no se dejó los precios abiertos, porque no se liberó un mercado ni se habilitó la propaganda, por una serie de cosas, ¿no? Pero no explotó el consumo. No hay ninguna investigación académica, ni de la propia Junta Nacional de Drogas, hecha en estos últimos 10 años, que diga que en la medida en que esto se reguló y se le quitó valor mercantil, ¿no? Explotó el uso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está bastante estudiado también, ¿no? Las sociedades tienen necesidad de cierto tipo de cosas, ¿no? De alterar sus estados de conciencia por diferentes maneras. Pasa con el alcohol, pasa con... Siempre lo hicimos. Siempre lo hicimos, ¿no? Desde que hay escritura griega, y en algunos casos anteriores, pero los griegos de Eleusis en adelante hacían uso de las drogas y cuidaban el cuerpo, la mente y el alma, ¿no? En la Odisea hay referencias al opio, por ejemplo. Entonces, Esto nos llevaría... lo que dice Virginia, me parece que, para redondear una cosa nada más, en que es necesario que estén los que saben. No quiere decir que seamos nosotros los que sabemos, ¿no? Hay mucha gente que sabe muchísimo de esto, que tiene diferentes posturas éticas, morales en relación al consumo. Hay gente que piensa que consumir drogas está mal y es válido. El problema es qué es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene que tener el Estado en esto? Entonces, se puede discutir con filósofos, con economistas, ¿no? Con abogadas, por supuesto, ¿no? Con sociólogos, con antropólogos, antropólogas, ¿no? Hay una larga, con los usuarios mismos, claro, ¿no? Con las personas que están involucradas en esto. La contradicción es que mientras nosotros aumentamos las penas en las mujeres, en el estado de Nueva York se acaba de abrir un dispensario que está gerenciado por una persona que estuvo hasta hace poco procesada por tenencia en Estados Unidos está prohibida la tenencia, ¿no? Por tenencia de drogas, ¿no? Esa persona hoy regentea un lugar de expendio de marihuana en Nueva York, ¿no? Y hay una línea, de alguna manera, de justicia restaurativa por parte de la legislación norteamericana que está planteando que a aquellas personas que fueron de alguna manera también injustamente procesadas durante muchos años, que sufrieron cárcel por esto, se le da cierto tipo de posibilidad de que vuelvan a redimir su vida, ¿no? Vendiendo algo que ahora, en el caso de Nueva York, del Estado de Nueva York, es legal. Entonces, nosotros vamos en el sentido contrario. Cuando en otros países, y en aquellos países que fueron los adalides, porque volvemos al principio de mi intervención, ¿no? Quien puso proa en esto, y lo mencionaba muy bien Gabriel, ¿no? Hay historiadores, geógrafos para plantear esto, ¿no? En el Pacto de Versalles, en el fin de la Primera Guerra Mundial, se le impone a Alemania como condición que firme el Tratado del Opio, que no lo había firmado. Esto por lo general no se sabe, ¿no? Se habla del Tratado de Versalles, la pomposidad, pero hay un ajuste de cuentas con las farmacéuticas y con las farmacéuticas alemanas, que eran las principales productoras de opio y de coca que se usaba con fines militares. Entonces, es necesario reabrir quizás un debate que en algún momento se cerró y que tuvimos en diferentes momentos, desde los años 2000 en adelante, cuando el Estado, propiciado por el entonces prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, y otros actores, empezaron a facilitar un diálogo entre la sociedad civil, el Estado, los usuarios, y empezamos a discutir esto, ¿no? Hay mucha gente con diferentes posiciones éticas, morales, políticas, partidarias, que tiene diferentes visiones de esto, ¿no? Incorporémoslo y no caigamos en el reduccionismo con el que estamos tratando un tema que a todas luces es un callejón sin salida, porque la violencia que estamos viviendo en la sociedad, hay otro trabajo de Gabriel que es muy claro en relación a eso, que me parece que es muy bueno también tenerlo como referencia. Eso no es producto
de lo que se llama narcotráfico. Es producto de las legislaciones que hemos desarrollado para que esto se produzca, ¿no? Que produce extrema vulnerabilidad por un lado y facilidades para el ingreso de manera legal del capital que esta cadena de producción genera para su uso de manera diversa en propiedades inmobiliarias, en cuestiones de lujo y alta gama, pero también en el funcionamiento global de la economía en diferentes aspectos. Gabriel, para ir cerrando, te dejo esta pregunta, pueden meterse ustedes también, pero ¿habría que pensar de vuelta en legalizar muchas más drogas? Bien, yo creo que en este capaz momento de dar anuncios de qué se podría hacer, que no se está haciendo, y saliendo un poco del ministerialismo, o sea, saliendo del Ministerio Interior, porque sí hay cosas para hacer ahí, pero me gustaría como brindar mensajes que hay muchas cosas para hacer por fuera de lo que tiene que ver con la coacción que hace la policía, la represión policial, la vigilancia policial. Yo creo que la regulación hay que empezar a pensarla para otras también drogas ilegales hoy en día. Está el caso de Petro, que mencionaba Julio, que se está pensando para la hoja de coca. Solo Colombia no va a poder hacer nada, evidentemente, ¿no? Pero ahora, hace pocos días, Canadá y Australia están incursionando en la legalización con proyectos todavía iniciales, iniciación de otros tipos de sustancias. Y hay que ir por ese camino, porque después de un fracaso rotundo del prohibicionismo, hay que ir por otro camino. No digo, la evidencia está ahí, podríamos solamente decir fracasamos, un siglo de fracaso, demos vuelta a la cuestión y pensemos en regular y en cómo regular y qué hacer, o sea, darle un enfoque de salud, también apostar al enfoque recreativo, que es muy importante, de hecho el enfoque cultural, en fin, digamos, hay todo un pienso que hay que hacer con el marco de la regulación de otras sustancias, pero también hay otras cosas por hacer. Por ejemplo, si decimos que el lavado de activos es fundamental para que exista el mercado, cualquier mercado ilícito, pero el mercado de las drogas ilegales, ¿por qué no fortalecemos el control de los protectores del capital de cualquier tamaño? No solo los grandes estudios, también los que están en los barrios, que muchas veces son los que están junto con los líderes de alguna organización doméstica. ¿Por qué no fortalecemos eso? Los últimos datos nos hablan, un artículo que va a salir en breve, nos hablan que desde el 2020 hasta la fecha se han flexibilizado los controles a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas inusuales. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Estamos dando un mensaje contrario? No solo se ha flexibilizado, sino que no se reportaron. No es que se flexibilizó la norma, sino que efectivamente no se dieron... Disminuyó los reportes. Disminuyó la cantidad de reportes. La LUC, bueno, no quiero entrar en eso, pero hay dos normas de la LUC que flexibilizaron los controles de lavado de dinero y los reportes empezaron a disminuir muy asociado a esto. No, digamos, como sociólogo tengo que decir que coinciden en las fechas, pero la atribución que uno le da teórica, es decir, que la LUC generó un impacto en la disminución de la percepción de riesgo y por lo tanto los sujetos obligados empezaron a reportar menos. ¿No? En este país no se explica que aumentó muchísimo la inversión en la construcción hace muchísimos años y es mínimo los reportes de operaciones sospechosas de los constructores. Mínimo. Cuando la construcción es uno de los sectores de lavado de capital más importantes. Y que reciben más dinero también de extranjeros. O sea, hay cosas que no se entienden. Después se entienden, hay explicaciones para eso. Entonces, el control de activos es una cosa. Y tiene que ver justamente con apuntar el delito de cuello blanco. También hay cosas que hacer con lo que se conoce con el delito de cuello azul, digamos, en la misma cadena, pero se cometen en otro lugar. Y que está por fuera de la seguridad del Ministerio del Interior. Por ejemplo, hay que trabajar en las masculinidades hegemónicas. Nosotros en una investigación que hicimos hace unos años dimos cuenta de que la masculinidad hegemónica estaba operando como factor explicativo de la comisión de un delito porque está asociado, obviamente, el cometer delito al ejercicio de la violencia. Y el ejercicio de la violencia es uno de los valores, si se quiere, de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Obviamente que eso reporta cierta dignidad, demanda de respeto, cuestiones que tienen que ver con lo que significa ser un macho en esta sociedad, pero que está operando, la masculinidad hegemónica está operando al momento de cometer un delito, al momento de un ajuste de cuentas. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? No estamos haciendo absolutamente nada. Hay un programa muy
que hace poco empezó y que la verdad que no sé bien cómo se sigue desarrollando en el INISA, trabajando, sensibilizando sobre masculinidad, que no estamos haciendo nada sobre ese tema. Y sobre ese intangible que opera fuerte. Y seguimos con récord de homicidios. ¿No? Los varones se matan entre ellos mismos. Y después hay otras cosas que hay que hacer, como campañas de desarme, por ejemplo. Hay una infinidad de cosas que van por fuera de lo que puede hacer el Ministerio del Interior para mitigar el delito en sí mismo. O sea que el mensaje que yo quiero transmitir es que, al menos pensando en el mercado de las drogas ilegales, tiene tantas aristas que se puede hacer muchas cosas sin disparar una sola bala. Me quedo un poco con esto de capaz que no es que no haya cosas para hacer, sino que capaz que hay demasiadas cosas para hacer. Y son de muy diversos tipos. Me quedo con esta idea de que el prohibicionismo perdió, porque me parece que es una cosa interesantísima a seguir trabajando, porque es una cosa no conocida. Aparte, el prohibicionismo es pariente de un montón de elementos ideológicos de culturas dominantes, patriarcales y demás cuestiones que nos estructuran como sociedad y tiene sus correlatos en otro montón de problemas sociales que tenemos, ¿verdad? Pero también de que el prohibicionismo perdió, pero no perdieron todos, ¿no? O sea, en el prohibicionismo también ganaron y se hicieron inmensamente ricos un montón de personas que ni siquiera aplicando la ley algún día van a pasar por la cárcel, ¿verdad? Y eso también son grandes paradojas que tenemos en esto mientras seguimos encerrando a un sector de la población que muchas veces no sabe, no podría explicarnos por qué llegó hasta ahí. Así que vamos a seguir conversando de esto, no podemos no hacerlo, no sabemos si en 1 o 2 programas más, pero vamos a continuar trabajando otras aristas de este tema tan importante como necesario de hincarle el diente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, la verdad que es un placer y nosotros nos vemos la próxima semana en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. No se olviden de compartir esta información con todos quienes puedan a los efectos de poder continuar este esfuerzo de comunicación. Buenas noches. Tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.